no estudié matemáticas, sino ingeniería civil, pero bueno, en esta parte final de mis estudios estoy logrando eso que tanto anhelé desde un principio. Entonces, sugerí varios temas, desde modelamiento hidrodinámico. En uno de mis cursos recientes había visto algo que me hizo recordar a la hidrodinámica, la combinación con las ecuaciones de Maxwell y las leyes de Gauss. Entonces, sugerí también un modelamiento, como repito, en la parte hidrodinámica, pero como había planteado dos temas, que tenía que ver el otro con el modelamiento de las estructuras hidráulicas, porque vamos a ver desde el modelamiento general, es que aceptaron por esto. Realmente debo de confesar, me fascina el tema del modelamiento matemático y con software. Lo matemático yo lo estoy diciendo porque realmente el plantear las diferentes ecuaciones que suelen aparecer, y en la hidráulica y en la hidrología, donde las ecuaciones todavía son de una naturaleza matemática estocástica muy muy compleja. Las ecuaciones que surgen luego de ver efectos como por ejemplo el de la napa freática, el de la acción de la presión activa, pasiva, en reposo de los suelos, etc. Las mismas leyes que rigen, por ejemplo, las ecuaciones de Boussinesq, la transferencia de esfuerzos de una masa de tierra, todo esto es muy, muy complejo. Y si se plasman por medio de ecuaciones que son regularmente digeribles, es debido a una serie de simplificaciones que se tienen. Por ejemplo, Boussinesq asume que el medio en el cual sucede toda esta fenomenología de la transferencia de esfuerzos es en un medio isótropo, homogéneo, y que es un espacio semi-infinito. Realmente esos axiomas con los que arranca Boussinesq no se cumplen en la vida real. Uno de los materiales más heterogéneos que existen en la naturaleza viene a ser el suelo. El suelo prácticamente varía de punto a punto. Las condiciones de gradación, por ejemplo, son completamente diferentes. Entonces, en la vida real, por decirlo de alguna manera, no se cumpliría, hablando en rigor estricto, ninguna de las teorías planteadas. Solo mencionado con nombre propio, por ejemplo, las de Boussinesq, pero también existen otras, por supuesto, como las de Timoshenko, por ejemplo, y muchas otras más, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por centrarnos más o menos en unas diapositivas que he generado, que si creen que podrían ser útiles, puedo alcanzarlas a algún correo que ustedes me brinden para poder compartir la información. Y de hecho voy a hablar en la presentación de hoy de dos softwares que tengo la suerte de representar aquí en el Perú y en Latinoamérica. Uno de ellos, el que tiene que ver posiblemente para los fines que ustedes como hidráulicos requieren, les va a ser de bastante utilidad, como es un software ruso de nombre Lira. Vamos a presentarlo y les voy a indicar cómo ustedes pueden hacer uso del programa ilimitado, solo bajo ciertas condiciones que también las aclararé. Y uno que no es estrictamente de ingeniería hidráulica, pero que se puede usar para el diseño de piscinas, por ejemplo, para el diseño de reservorios y para el diseño de este tipo de estructuras, como es Program. Entonces también les indicaré cómo ustedes pueden tener este software bajo ciertas limitaciones. Entonces, habiéndome presentado con ustedes, voy a compartir mi pantalla para poder mostrar y, por supuesto, más que nada, compartir con ustedes la información y el conocimiento, sobre todo es el conocimiento que yo adquirí muy probablemente en los mismos claustros donde ustedes
se están formando en estos momentos. Por favor, como voy a presentar, voy a olvidarme de los tiempos. Les pido de que me avisen, por favor, sobre todo cuando esté a punto de terminar, para poder centrarme e ir frenándome un poco, porque se van a dar cuenta que soy bastante apasionado en las cosas que amo o que me gustan y pierdo la noción del tiempo. Mis disculpas por eso. Ubíquenme ustedes, por favor. ¿Pueden visualizar mi pantalla, jóvenes? Confirmen, por favor. Sí, ingeniero, se presenta. ¿Sí? Perfecto. Ingeniero. Sí, sí, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, aquí tenemos unas diapositivas que la verdad por delante no me gustan. Yo quería colocar mucho más, pero el problema es que el tiempo es bastante limitado en estas cosas. Sin embargo, si es de su agrado lo que voy a comunicar, si siembro algún germen de gusto por algún aspecto en el que alguno de ustedes pueda inclinarse y crea que yo lo pueda servir de alguna manera, no duden en comunicarse conmigo. Ahí está mi correo, abajo, este correo institucional, cecilbacea@unc.edu.pe. Me pueden encontrar también por el Facebook como Carlos Silva Castillo. Así es que soy una persona en el sentido pública, no oculto mi información a nadie. Me pueden buscar por el Facebook, por Instagram, por mi correo electrónico institucional que está acá. Y bueno, estoy a su disposición en lo que crean conveniente. Bien, visualizándose entonces esto, solo algunas ideas bastante genéricas de esto, en lo cual ustedes son expertos, pero que de todas maneras quise empezar por acá, es acerca de los proyectos hidráulicos y estructuras hidráulicas. Como bien saben ustedes, la función principal de un proyecto hidráulico viene a ser alterar el comportamiento natural de un cuerpo de agua. La inteligencia que nosotros tenemos como seres racionales nos da ese poder que muchas veces lo malutilizamos, ¿no? Pero nuestro raciocinio, nuestro intelecto definitivamente nos da la capacidad para modificar la naturaleza, ya sea para bien o para mal, para deducir las leyes que gobiernan al universo y emplearlas nuevamente para bien o para mal. Lamentablemente, la ciencia está asociada desde la noche de los tiempos, está, mejor dicho, mal usada. Normalmente, y lo que estamos viviendo en el contexto presente es una muestra de esto, la ciencia y sus más grandes recursos siempre han sido puestos primero que nada al servicio del mal, mejor dicho, para hacer daño o para atacar, para matar a nuestros congéneres. Podemos ver, por ejemplo, cómo en esta guerra, con o sin razón que se tiene en el presente en la Europa del Este, se está desplegando la más alta tecnología jamás vista en la historia, ¿no? Estamos hablando de armamento que es hipersónico. Imagínense, hipersónico. Cuando yo estudiaba la mecánica de los fluidos hace muchos años, cuando me lo dictó el ingeniero Ortiz Vela, me acuerdo, en la Facultad de Ingeniería en Cajamarca, se hablaba de material todo este equipo supersónico, ¿no? Recordando la mecánica de los fluidos, pues esto se tomaba por base al número de Mach, ¿no? Que viene a ser el cociente de la velocidad a la que viaja el cuerpo entre la velocidad del sonido. Así, un Mach 1 corresponde a la velocidad de un cuerpo que viaja a la velocidad del sonido, ¿no? Un Mach 2, un cuerpo que duplica la velocidad del sonido. Por lo que escuché hace 2 o 3 días, el armamento que tiene Rusia puede llegar hasta un Mach de 8, y creo que hablaban de Mach 10, ¿no? Dios mío, si la velocidad del sonido es más o menos, pues, de, ¿cuánto? 330 metros por segundo, estos equipos pueden hacer más de 3 kilómetros en un segundo, ¿no? Y esto genera
un estampido, revienta por la onda de choque, generando el sonido característico de esto, y ustedes bien lo saben, ¿no? Entonces, se tienen no pocas historias en la naturaleza, tristemente célebres, de cuando se ha hecho mal uso por ese afán que tenemos los seres humanos de querer modificar o de querer descubrir reglas y ponerlas en servicio para bien o para mal de nosotros mismos. Es que yo recuerdo que hace algunos años, por ejemplo, seguramente a ustedes igual que a mí nos hablaban en geografía acerca de un lago que hay en Europa, justamente por la región donde se está desarrollando esta guerra de Ucrania, Rusia. Por ahí había el llamado lago o el mar Aral, ¿no? El mar Aral. Era una región, recuerdo mis clases de geografía del colegio cuando nos contaba mi profesor, bastante pródiga en cosechas. Claro, esa región del Donbass, cercanas al lago Aral, por ahí estaban, no lejos en todo caso, lo que antes era Mesopotamia, ¿no? En las tierras más fértiles que habían en la historia. Entonces eran tierras bastante fértiles, ¿no? Pródigas en todo tipo de frutales y todo tipo de alimentación en general, porque se incluía también una variada lista de peces y se sembraban una serie de cosas por ahí, ¿no? Entonces, como debemos de saber, el lago Aral desapareció debido a unos trabajos asociados a la ingeniería hidráulica que a lo largo de poco tiempo hicieron desaparecer el mar o el lago Aral. La parte negativa del asunto no es tanto la desaparición virtual del mar Aral, sino que además, como era un mar, y ustedes saben perfectamente, los mares son salados porque son los ríos quien con un trabajo casi atómico de hormiga van llevando las sales que lavan al suelo al mar, ¿no? Es cierto que los ríos son de agua dulce, pero en un trabajo microscópico atómico llevan partículas de sal cuando lavan el suelo y las depositan en el mar. El proceso hidrológico de evaporación hace que solo evapore el agua, pero las sales se quedan. Todo este ciclo hidrológico durante miles de millones de años ha hecho que las sales que originalmente estaban en el suelo vayan al mar y se depositen ahí. Por eso es que los mares son salados por los ríos, quien lo dijera, ¿no? Los ríos que supuestamente conducen agua dulce son los que terminan por depositar la sal del suelo allá. Pero bueno, entonces cuando se seca el lago Aral, queda una costra bastante gruesa de sal, y los vientos de la zona llevaban soplando estas capas, esta costra de sal, incluso a cientos de kilómetros de lo que antes era el mar Aral, ¿no? Este es un ejemplo del mal uso, o mejor dicho, de aplicar erróneamente el conocimiento o lo que una persona cree cuando no se tiene el conocimiento de manera adecuada. Yo escuchaba en Cajamarca, cuando vivía, de que se quejaban varias personas porque ahí le llaman ojo de agua a lo que en la costa se llama un manantial, ¿no? Y hablaban de que se secó el ojo de agua. ¿Qué es lo que había ocurrido? A no poca distancia de ahí habían construido una casa, habían excavado, por supuesto de que esto alteró el régimen de las aguas que se tenían ahí, de las aguas superficiales, y en consecuencia se alteró por completo y ya no volvió a aparecer más el buquio o el ojo de agua o el manantial, ¿no? Nosotros, mejor dicho, ustedes como ingenieros, son ingenieros obviamente porque el ingenio viene a ser la capacidad que tiene una persona para resolver problemas. En ese sentido se entiende a la ingeniería. Una persona ingeniosa, una persona hábil que tiene el conocimiento para resolver problemas. Se
supone para bien, ¿no? Para aliviar el problema de nosotros mismos y de nuestros congéneres. Entonces, ustedes como ingenieros hidráulicos, lo que tienen que hacer es, conociendo las reglas que rigen al agua en movimiento o en condiciones estáticas, las leyes son básicamente de la hidrostática, y en movimiento viene a ser la hidrodinámica. Bastante compleja, ¿no? Bastante ardua y vasta en matemáticas, en ecuaciones diferenciales, muchas de ellas en derivadas parciales, ecuaciones integrales. Esa es la parte matemática del trabajo de los fluidos, que viene a ser la mecánica de los fluidos. Y un tanto en la aplicación del conocimiento de la mecánica de los fluidos se tiene la hidráulica, una ciencia más bien semi-empírica, que no depende tanto de la matemática, sino de la aplicación de las leyes de una manera más concreta, más práctica, ¿no? Entonces, básicamente, para eso sirven las estructuras hidráulicas, ¿no? Estas se encuentran parcial o completamente sumergidas en el agua y tienen diferentes usos, ¿no? Desviar, interrumpir o detener por completo el flujo natural que tienen las aguas. Las estructuras hidráulicas diseñadas para proyectos integrados de agua fluvial, lacustre o marina, se denominan pocas fluviales, lacustres o marinas respectivamente. Por las características de las acciones del flujo en la corriente, las principales estructuras hidráulicas se distinguen como, o se clasifican como, estructuras de retención, de transporte de agua y estructuras diversas para propósitos especiales. Aquí vemos, por ejemplo, una presa de concreto, teniendo un caso de las estructuras que son para retener las aguas. Esta forma que tiene curva no es caprichosa, tiene que ver con una propiedad maravillosa acerca de la transferencia de las cargas que tiene o que se debe al tirante de agua que hay acá. Resulta de que si esta represa fuese plana, la resultante de las fuerzas hidrostáticas, asumiendo solamente que estén en un régimen estático, no es así. Esto se encuentra en un régimen dinámico, porque el agua viene a determinada velocidad y origina una onda de choque y un impacto en la estructura, pero asumiendo solamente de que se encuentre en condiciones estáticas. El triángulo de esfuerzos que se tiene por hidrostática sería tal que la resultante de estas produciría el colapso de esta estructura. La parábola tiene una propiedad maravillosa, que todas las cargas que actúan perpendicularmente a ella son transferidas prácticamente de manera axial. Entonces, la razón por la cual las presas de concreto tienen esta forma parabólica de arco no es un capricho ni mucho menos, obedece a una razón matemática de optimización de las transferencias de carga que el empuje hidrostático del agua origina en ella. Es la forma óptima que debe de tener una presa para transferir los esfuerzos hidrostáticos hacia los elementos de apoyo que tiene esta presa, ¿no? También se tienen presas de tierra, presas de terraplén. La diferencia en ellas, bueno, las diferencias porque son muchas. Primero que nada está en que las de concreto son evidentemente de concreto, mientras que las presas de terraplén pero esa diferencia tan trivial se materializa en lo económico. Las presas de tierra son de lejos mucho más baratas que las presas de concreto. Por eso es que si nosotros vemos las diferentes presas que hay en el Perú, suelen ser de terraplén, como por ejemplo la de Gallito Ciego, ¿no? Si cuando esto, después de algún tiempo, se tienen los sedimentos
debido a este pésimo manejo de cuencas que tenemos en el Perú, donde no se da, pues, de hecho, un manejo de cuencas. Entonces cualquier lluvia siempre genera la erosión de todos los lugares aledaños, y en consecuencia cuando llueve se erosiona el suelo y se va depositando los asolves o sedimentos normalmente en la parte baja. Entonces a la corta o a la larga todo esto termina llenándose de sedimentos, de asolves, que generan como un pantano. Resulta de que limpiar a una represa de esos sedimentos es incluso mucho más cara que volver a construir una represa nueva, ¿no? En ese sentido, las presas de tierra, las presas de terraplén, funcionan como estructuras que se usan y se abandonan, porque recuperarlas, la inversión supera con mucho, incluso la construcción de una represa nueva, ¿no? Eso en lo que respecta a las presas de concreto y de tierra. Se tienen canales, y en sí los canales es incluso una ciencia independiente, ya que hay canales de concreto, hay canales de roca, hay canales de madera, hay canales de hierba, hay una infinidad de canales. Se usan para diferentes fines, para riego, para conducción de agua potable, etc. Incluso en Europa hay canales, podríamos decir un río artificial, ¿no? Hay canales donde sirven para navegación, incluso, y para tránsito, ¿no? Pueden encontrar fotos ustedes por internet. Los canales son estructuras artificiales, entonces, que tienen diferentes usos y que podrían ser tomados como unos ríos artificiales. La matemática que se tiene aquí es también bastante pesada. En la actualidad existe software que en mayor o en menor medida me permite el análisis de estas estructuras y demás obras de arte. Acá se conjugan rápidas, acá se conjugan sifones, aquí se colocan diferentes estructuras para contener a los líquidos y generar, por ejemplo, un barraje donde se observa el resalto hidráulico con las características que tiene, de ser sumergido, deprimido, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas cosas que ustedes conocen. También se tienen túneles hidráulicos, no solamente hay túneles, digamos, en el exterior, en la superficie de la tierra, sino también para conducir agua. Una de las obras de la antigüedad clásica, de la Roma clásica, que llegado a nuestro tiempo, vienen a ser los acueductos, las estructuras que tienen por finalidad el transporte de agua normalmente potable, ¿no? Los romanos lamentablemente desconocían las leyes que rigen el movimiento más elemental de los líquidos, y por eso es que creaban estos monumentos que han llegado a nosotros como una reliquia, ¿no? La estabilidad de estas estructuras está dada porque justamente se basa en arcos. El arco es una de las estructuras más perfectas y que trabaja en transferencia. Todas las cargas que actúan perpendicularmente a ella las transforman en cargas de compresión únicamente. Por eso es que, miren, los romanos salvaban enormes distancias. Pueden comparar la longitud o la luz que tiene este arco con las personas que hay acá y se pueden dar idea de la magnitud de este arco. Y no conocían el concreto armado. De hecho, lo que usaban los romanos era un concreto primitivo que se conocía o se conoce todavía con el nombre del cementum romanum. El cementum romanum se preparaba con ingredientes que el día de hoy podrían dar risa, ¿no?
humanos construyeron todas sus estructuras. Incluso pueden ver ustedes las diversas estructuras romanas que tienen estos patrones en arco. El Coliseo, por ejemplo. Y encima es uno de los elementos más estables que existen en la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, los acueductos están basados en patrones estructurales de arco y viene a ser una de las estructuras óptimas en ese sentido. También hay sifones. En el proyecto que actualmente trabajo hay un sifón invertido con una longitud, si es que recuerdo bien, de 100 metros, ¿no? Y una depresión de 15 metros, me parece, si es que recuerdo bien los datos. Entonces, los sifones son también estructuras para salvar distancias, desniveles de agua, ¿no? Cuando se va a salvar un abismo, entonces se recurre al uso de sifones. También las tuberías que se pueden emplear, por ejemplo, para el transporte de petróleo en los oleoductos. Incluso nosotros hemos podido escuchar y enterarnos de que había un sistema de tuberías que conduce el gas desde Rusia hasta Alemania, ¿no? Atravesando completamente Ucrania, que cuántos miles de kilómetros serán. Lo que escuché es que esa obra, el Nord Stream 2, que así se llama, para conducir el gas por tubería directamente de Rusia hasta Alemania, es una obra con una inversión de 11.000 millones de dólares, ¿no? ¿Qué tal envergadura de proyecto para poder transportar el gas ruso hasta Alemania y ahí a su distribución a toda Europa? Bueno, eso como las estructuras que sirven para conducir. Dentro de las estructuras especiales se puede hablar de aquellas que sirven para generar energía hidroeléctrica. Yo recuerdo haber llevado en mi facultad un curso de hidroenergía, así se llamaba, el curso a partir del cual se nos permitía calcular una central hidroeléctrica pequeña, ¿no? Conociendo la topografía y la hidrología de la zona para determinar los máximos y mínimos caudales y de esa manera ver si se puede garantizar un flujo mínimo de agua para alimentar a una turbina que se encuentre aguas abajo, que ya sea dependiendo de la longitud del salto y del caudal, puede ser una tubería Francis, una tubería Pelton o una combinación de ellas, ¿no? Entonces, también existen este tipo de estructuras para, en la parte baja, poder producir la energía, transformar, mejor dicho, la energía hidráulica en energía eléctrica. También como una estructura especial puede ser el transporte por vías navegables interiores, lo que comentaba hace un momento de canales artificiales, por los cuales incluso circulan barcos con propósitos variados, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, el turismo, ¿no? O también el transporte de los negocios, por supuesto. En Europa es bastante frecuente todo este tipo de cosas. La recuperación de tierras. Aquí podría mencionar hasta dos ejemplos. Al principio de la conversación de hoy mencioné un ejemplo, sin querer, el caso de Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, si es que recuerdo bien mi curso de historia del colegio, significa entre dos aguas. Resulta que la Mesopotamia se encontraba entre los ríos Éufrates y Tigris, que se unían en un río llamado el Cheradarab, o el río de los árabes. Esta zona, durante miles de años en la antigüedad clásica, fue la zona más fértil del mundo. Incluso hay relatos rayanos en lo mitológico donde decían que Papá Dios creó a Adán y Eva, creó el paraíso justamente ahí en la Mesopotamia. Y curiosamente se ha podido encontrar a
partir de descubrimientos arqueológicos que las civilizaciones más antiguas aparentemente se encuentran ahí en la Mesopotamia, son mucho más antiguas que las de Egipto, ¿no? Parece que la civilización como tal nació precisamente allá en esos sitios. No es extraño, y eso ha sido de un consenso general entre los historiadores, que uno de los primeros pasos que tuvo la civilización es la agricultura, ¿no? La agricultura, de hecho, transforma al hombre de lo que antes era un vagabundo, era básicamente un depredador, se iba por donde encuentre comida y una vez que les gastaba todo, se iba, ¿no? Era una vida errante. Entonces el hombre se establece en una localidad cuando descubre la agricultura. Se dice que es la mujer la que descubre la agricultura. Bueno, acá no importa quién, lo que importa es que fue el ser humano. Y bueno, esas tierras, imagínense, por ahí han pasado civilizaciones tan poderosas como Babilonia, esta Mesopotamia, y han pasado hasta un imperio más que no recuerdo el nombre en este momento, la historia no es muy fuerte, pero el caso es que todos ellos fueron poderosos básicamente por la agricultura que les había sido regalado prácticamente por su geografía. Y el día de hoy, si es que recuerdo bien, por ahí están Irán, por ahí están Irak, que además de que han sido arrasados por guerras políticas, por el petróleo, por Estados Unidos, por la OTAN, por lo que fuese, bombardeadas y prácticamente reducidas a la miseria completa. El caso es que, y yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es posible que esas civilizaciones que hace miles de años eran tan ricas en recursos naturales, en agricultura, oiga, ellos le vendían hasta a los romanos, imagínense, a los griegos, uvas, frutas y una serie de cosas? Si recuerdan ustedes, una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. O sea, esto hacía alusión justamente a terrenos terriblemente fértiles, ¿no? Bueno, terriblemente, por decir alguna palabra, pero lo correcto creo que sería bendecidamente fértiles. ¿Y qué pasó? Que después de un puñado de años se tienen las zonas, no las más pobres del mundo, pero sí que son desoladas por el hambre, la desertificación y todo este tipo de cosas. ¿Qué ocurrió? Me aclaró el panorama cuando yo estaba estudiando en la universidad allá en Cajamarca, mi curso de riegos, y el profesor me dio la respuesta a esa pregunta. El ingeniero con Medina, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Resulta de que durante miles de años, y también yo hablé de lo que hacían los ríos cuando conducen las sales, durante miles de años llevando o regando esas tierras, que por supuesto que fueron acumulando de a pocos, similarmente en el océano, sal. Recuerden que los ríos conducen las sales que hay en el suelo. Entonces, regando y regando permanentemente esos suelos sin ningún tratamiento, ellos solamente regaban obviamente, lo que se tuvo al cabo de algunos siglos o de algunos milenios es que precisamente se acumuló una cantidad crítica de sal que ya no permitía el crecimiento de ningún tipo de planta. Por lo tanto, la misma agua con la que regaban es la que, sin querer, como diría el Chapulín, ¿no? Acumuló sal que fue envenenando de a pocos el suelo que existe ahí. Entonces, lo que antes eran tierras bastante generosas y fértiles en agricultura y todo ese tipo de cosas, actualmente son desiertos. La razón lo tiene a que el agua con la que se regó durante cientos o miles de años acumuló depósitos sales que permitieron que ellas sean desiertos.
¿El fenómeno o el problema es reversible? Sí es reversible. ¿Se puede solucionar? Sí se puede solucionar. El problema es que yo tengo entendido de que la desalinización de los suelos es un proceso muy caro. No sé qué tan caro, ni especial no es los costos, pero sé que es bastante caro retirar el suelo retirar la sal de los suelos, ¿no? Un problema similar, bueno, no un problema similar, pero que tiene que ver algo con esto, es cuando Gaddafi encontró allá en el África miles de millones de metros cúbicos de agua prehistórica, ¿no? Imagínense, bajo el desierto africano, haciendo unas excavaciones, se encontraron unos depósitos de agua prehistórica de hace millones de años, y que encima, luego de los análisis y todo, era agua perfectamente bebible. Creo que explotándolo los ritmos normales que tiene de consumo un país, tenían agua para 3.000 o 4.000 años, todavía está esa agua ahí, ¿no? Entonces, Gaddafi me parece que incluso tomó un préstamo por varios miles de millones de dólares para generar toda una red de transporte de esta agua prehistórica a todas las regiones de Perú, del país, ¿no? Y de tal magnitud incluso, había tal cantidad de agua que incluso lo podían utilizar en agricultura, y de hecho lo usaron en agricultura. Al poco tiempo, el país pasó por una época de bonanza como no se tenía en la historia que se haya producido tanto, ¿no? En agricultura, en calidad de vida de los pobladores. El caso es que lamentablemente el África, igual que Latinoamérica y algunas regiones del Asia, son regiones bastante inestables políticamente, guerras civiles y una serie de cosas, mataron a los líderes y todo esto quedó en la nada. Ahorita es un gran elefante blanco que día con día van robando las tuberías, van rompiendo y llevándose todo lo que pueden, todo este proyecto que nació para el crecimiento, así fue concebido, ¿no? de un país, terminó en toda esta tragedia. Pero bueno, de que se pueden recuperar las tierras, sí se puede hacer, aunque es bastante caro. Dije que iba a haber dos ejemplos, mencioné uno, el de Babilonia, de Mesopotamia, y el segundo es el de México, ¿no? Deben de saber que la Ciudad de México es un pantano realmente. Cuando llegaron los aventureros españoles con Miguel Cortés a la cabeza, encontraron de que todo era como un pequeño grupo de islas, ¿no? En medio de pantanos. Entonces, para hacer que México sea una de las ciudades más grandes del mundo, como lo es ahora, se tuvo que llenar esos pantanos, de secar pantanos, ¿no? Agregar tierra, secar y todo ese tipo de cosas. ¿Se puede recuperar? Sí se puede recuperar, como repito, aunque tan barato, sé que no es. También se tienen este tipo de estructuras para abastecimiento de agua y para eliminación de desechos. Acá podemos ver algunas estructuras hidráulicas. Aparentemente estos son unos sedimentadores, ¿no? Posiblemente estos sean los lechos de secados donde se secan justamente los lodos, ¿no? La parte de los lodos es llevado a este lecho de secados para, como su nombre indica, secar, y toda la materia orgánica queda prácticamente como tortas que se pueden usar en abono, y la parte líquida, la componente líquida, es llevado por todo un sistema de tratamiento, de cloración, hasta que se tiene una cantidad tal de gérmenes y de bacterias tan inofensiva que puede eliminarse directamente a un río o servir para agricultura, pero de fruto alto o de tallo alto, ¿no? Eso ya lo determinan los especialistas en este tipo de cosas. A nosotros nos interesa la ingeniería
asunto, y como vemos, pues también todo esto se puede utilizar estructuras hidráulicas para el abastecimiento de agua y para la eliminación de los desechos o de las aguas hervidas en las PETARES o las plantas de tratamiento de aguas residuales. También se tiene con fines, por ejemplo, de alimentación para criaderos de peces y afines. Y por supuesto de que esta lista que estoy colocando acá no es completa. Falta mencionar piscinas, falta mencionar bastantes estructuras, pero he tratado de ser lo más genérico posible. Bien, yendo ya al corazón del tema, podemos decir el modelamiento matemático. Realmente, el modelamiento matemático, el tratamiento, bueno, modelamiento es hasta cierto sentido una idealización. El modelar es imaginar o suponer cómo se comporta o cómo funciona algo. El modelamiento matemático es entonces la idea como yo entiendo o como hasta cierto punto imagino que van a funcionar o se van a comportar las estructuras, ¿no? Y como ellas siguen reglas matemáticas, entonces yo puedo generar precisamente el día de hoy que existe en computadora, por ejemplo, diferentes programas, hojas de cálculo, algoritmos, incluso hay lenguajes de programación. Actualmente se tiene redes neuronales, incluso que me permite trabajar con inteligencia artificial. Todo este tipo de datos se puede usar hasta se me fue el nombre cuando son Big Data, ¿no? Cuando se tienen miles de millones de datos, se puede utilizar en ese sentido Python. Tiene herramientas que me permite trabajar, modelar la parte matemática del asunto. Pero bueno, por ejemplo, del modelamiento matemático se tiene cuando acá vemos una presa de concreto, por ejemplo, en la cual tiene una forma, vamos a decir, caprichosa, ¿no? Entonces, esa forma caprichosa que tiene, nosotros la tomamos en una altura, beta de z, y vemos de que por la parte superior se tiene un área A1, por la parte inferior tenemos un área A2, podríamos decir de que intermedio se tiene un área media AM, ¿no? Entonces el peso el peso propio de esta presa de concreto, empleando, me parece que acá se ha utilizado la regla de Simpson, es que el peso G de este bloque es igual a un sexto del peso específico del concreto por el delta de Z, que es esta altura. Claro, ahí está justamente por la regla de Simpson, ¿no? El área 1 más 4 veces el área media más el área 2. Imagínense de que se tenga un elemento mucho más complejo, o quiero hacer más exacto el cálculo, entonces yo lo divido en pequeñas porciones, ¿no? Lo puedo dividir cada una de ellas en 4 o en 2, por ejemplo. Empecemos por 2. Entonces yo puedo emplear esto mismo para trabajar el peso 1, que sería lo de acá arriba, y el peso 2 para lo de aquí abajo. Y empleando programación o una computadora, en teoría yo lo puedo dividir en posiblemente no infinitos, pero sí en varios, incluso cientos o miles de pedacitos, y esto ya me estaría conduciendo a lo que viene a ser el trabajo de elementos finitos. Más o menos es así, ¿no? Por eso es que yo empecé por este ejemplo bastante simple para poder entender a todo esto. Caramba. Por eso es que indicaba de que suelo hablar demasiado y encima cuando no tengo el tiempo se me va la idea. Pero bueno, yo puedo compartir con ustedes esta información, jóvenes. Además son cosas que ustedes conocen. Lo que quería era básicamente dar un panorama más o menos global
de cómo es que se calculan diferentes elementos dentro de una estructura hidráulica, como la presión, por ejemplo, de las tierras, la presión activa, pasiva, la presión en reposo, la presión que se tiene por limos, arcillas, que son sedimentos, y su acción en las estructuras hidráulicas, las acciones térmicas que se tiene en la estructura cuando el concreto está fraguando, cuando está en plena hidratación el concreto y se llega a una temperatura, porque el proceso de hidratación del concreto es exotérmico, libera calor, entonces se llega a una temperatura pico y luego a partir de ahí va bajando. Esas son las acciones térmicas en el concreto. Pero también se tiene de que durante la vida útil o de servicio de la estructura, las variaciones térmicas juegan un papel bastante importante, ya que generan esfuerzos dentro de la estructura. Y aquí podemos ver, ¿no?, una distribución de esfuerzos en X, en Y, esfuerzos cortantes, y todos ellos tienen reglas matemáticas bastante muy bien definidas y conocidas. Acá vemos uno de los ejemplos más claros en ese sentido, que es por diferencias de temperatura. Cuando el extra 2 se tiene un aumento de temperatura y en el extra 2 una disminución, se tiene por ese juego de esa diferencia de temperaturas que hay, de que el arco, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en estructuras de coliseos, en estructuras que cubren a los colegios, a los estadios, etcétera, de que esto es un papel muy importante a tomarse en cuenta, porque si no puede colapsar las estructuras, y eso se tienen terribles ejemplos en la historia nuestra, ¿no? También el esfuerzo térmico en el interior y en el exterior de las estructuras, considerando como un bloque, una estructura hidráulica, se tiene más o menos la variación de estos esfuerzos de acuerdo a las reglas que se tiene en la elasticidad y en el comportamiento térmico de los materiales, ¿no? Ese es el módulo de la elasticidad del concreto. Alfa es el coeficiente adiamático que se tiene acá en el material, y de la temperatura. Las estructuras masivas de concreto es una ecuación diferencial en derivadas parciales la que lo gobierna, y esto se deduce a partir de consideraciones termodinámicas. Sin embargo, el régimen térmico en una presa de gravedad, ya entrando lo que es lo nuestro, recibe también una ecuación matemática. A ver, aquí se tiene de que T es igual a TB en las zonas de contacto del fluido con el concreto. Se supone que este es un bloque de concreto, es una presa de gravedad, y también en el suelo con el concreto, ¿no? Entonces, esta ley T igual TB rige la zona A, B, C, D, E, F, ¿no? Pero aquí, como ya el concreto está teniendo contacto con el aire en toda esta zona, tendría que esta ecuación diferencial en derivadas parciales gobierna la zona F, G, H y T. Resulta de que todas estas ecuaciones, acá podemos ver el campo de temperaturas constante en una presa de arco de gravedad. Esta ecuación, debido a la estructura que tiene, dentro de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, se clasifica como una ecuación de Laplace, ¿no? Si no fuese igual a cero y sería igual a otra cantidad, se tiene la ecuación de Poisson. Los métodos para trabajar, si el desarrollo de las ecuaciones ordinarias, normales, es complicado, imagínense qué tan complicado viene a ser trabajar con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Es tan complicado de que prácticamente no existen métodos analíticos para resolver estas ecuaciones, y esa es la razón por la cual tiene que recurrirse a software, ya que un trabajo manual, como repito, es, si no imposible, bastante complicado. Entonces tienen que recurrir a métodos numéricos, así
como existen en las ecuaciones ordinarias, por ejemplo, el método de Euler, el método modificado de Euler, el método de Runge-Kutta, etcétera. Existen también métodos como los de Kovalevskaya, por ejemplo, para resolver las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, pero como métodos numéricos. Es tan complicado que tengo que recurrir a software para esto, empleando elementos finitos. En ese sentido, existe el software Lira, que me da la posibilidad de estudiar incluso la filtración dentro de las estructuras, la variación de la napa freática, las condiciones del suelo, si son arenas, si son arcillas, cómo es que interviene dentro de la estructura, por ejemplo, supongamos que fuese un barraje, una presa, etcétera, y cómo es el efecto del agua en la interacción, ya no solo estructura, sino en la interacción líquido, estructura, suelo, porque hay incluso 3 fases en una sola, y de todo eso se lo puede trabajar sin ningún problema este software Lira. También hay un programa muy bueno, excelente, que viene a ser el de Plaxis. Plaxis pertenece a la familia de Bentley, y hay 2 programas de Plaxis. El Plaxis 2D, que es el que acá vemos. De hecho, calculé la defensa ribereña del río Piura empleando Plaxis para las tablestacas y los tensores, tanto pasivos como activos, que habían con un bulbo de concreto en un extremo, empleando este programa. Pero Plaxis, al menos esta versión o este modo, es para estructuras tridimensionales. Si nosotros queremos trabajar estructuras tridimensionales, por ejemplo, acá estamos teniendo un túnel, diferentes condiciones, puede ser una carretera, podrían haber filtración, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo modelar toda esta estructura en 3D. Y finalmente, una de las estructuras con las cuales se pueden diseñar incluso reservorios, por ejemplo, viene a ser Prota, ¿no? Prota. Todos estos programas los pueden descargar ustedes del internet sin ningún problema. Por ejemplo, voy a dar las direcciones de cómo podrían hacerlo. Si quisieran ustedes descargar Lira, pueden buscarlo en estas 2 versiones. Lira Soft, por ejemplo. Acá tenemos el Lira, por supuesto que yo no sé nada de ruso. Tengo que colocarlo en español. Y que lo tenemos, ¿no? Acá está Lira en español. Ustedes deben de crearse a continuación una cuenta, ¿no? Deben de registrarse. Pero como yo ya estoy registrado, simplemente ya me he creado una cuenta, me registro acá y puedo ingresar, porque si no ustedes no van a poder descargar nada de acá. Y una vez que tienen el programa, acá verán que dice una versión educativa, entonces vienen a esta versión educativa y ahí les dice cómo adquirir Lira 10 para instituciones educativas, para profesores y estudiantes, para universidades e instituciones educativas, para estudiantes de pregrado y posgrado, ese sería su caso. Entonces, ahí les dicen cómo pueden usar ustedes Lira para completar su tesis, sus trabajos o sus estudios simplemente. Y acá les dicen todo lo que tienen que hacer ustedes, los requisitos. He asesorado hasta a 2, asesoré a 2 estudiantes de posgrado acá en la Nacional en Piura, acerca de, uno, el modelamiento de elementos finitos, y el otro para diseño de estructuras, empleando los algoritmos poderosos que tiene Lira, y a todos ellos les dieron licencias de medio año, 1 año, no lo recuerdo. Yo tengo la licencia permanente, y pueden descargar este programa.
Con los otros, con lo que viene a ser Plaxis, solo pueden tenerlo por una semana, lamentablemente. Entonces, si quisieran ir a Plaxis, acá tienen que ver la prueba gratis de Plaxis 3D o 2D, y ahí lo tienen, ¿no? 2D, 3D, para que ustedes tengan un trial, pero esto se quede de una semana o 15 días, me parece. Y finalmente, para que ustedes puedan descargar, si es que están interesados en Prota, es similar a lo de Lira. Ustedes ingresan a protasoftware.com, tienen que crearse una cuenta. Yo ya estoy registrado acá, entonces no tengo ningún problema en que ingrese mis datos, me registro por acá. Y finalmente puedo acceder a los recursos de descarga que se tienen ahí. Estoy enviando mi información para que lo verifique, ya lo tengo. Entonces, acá ustedes van a ir a descargar, y por acá les sale la versión de el T22, está incluyendo las normas peruanas. Entonces, ustedes pueden tener todos estos programas sin ningún problema. Cuando inicié la conversación, indiqué de que definitivamente nos iba a quedar bastante corta, porque en una hora no podemos hacer mucho, pero soy cajamarquino, como muchos de ustedes lo sean. Me he formado en las mismas aulas donde ustedes están, aunque vivo en Piura hace muchos años. Sin embargo, estoy agradecido a mi facultad de ingeniería por haberme formado, por haberme hecho, creo, un personal probo y correcto, capaz sobre todo. Así es que me pongo a su disposición, queridos paisanos y amigos, para lo que ustedes crean conveniente. No duden en convocarme, invitarme a algún evento académico, posiblemente para ver algunas cuestiones ya más definidas. Esto ha sido bastante general y comuniqué que no iba a ser suficiente el tiempo, ¿no? Pero si ustedes quisieran algo puntual en alguna otra oportunidad y yo tengo tiempo, encantado de la vida de poder apoyarlos a todos ustedes. Y bueno, serles de alguna utilidad. Acá me están haciendo algunas preguntas. Dice enviar, bueno, yo lo merezco los matemáticos rusos versus los norteamericanos. Así se ve la biblioteca que tengo a espaldas mía. Ahí he perdido la cuenta, pero deben de haber alrededor de 300 libros de una editorial que desapareció, de la editorial Mir Moscú. La gran mayoría es de matemáticas, de física, de ingeniería, que hay ahí, bueno, de matemáticas. Desde niño, peor de universitario, sentí pasión por la matemática y más aún por los matemáticos rusos. Son excelentes, son muy buenos. Sin embargo, en mi doctorado he tenido la oportunidad también de estudiar a matemáticos norteamericanos y europeos, y también son muy buenos. Entonces, esa división entre ruso, norteamericano, oriental, occidental es fantástica. Los límites son imaginarios y las divisiones que nos hacemos entre seres humanos es absurda y muchas veces no tiene sentido, ¿no? Entonces, dividir, qué absurdo es, bajo mi punto de vista, limitar a que yo no leo a Dostoyevsky por ser ruso, yo no leo, es absurdo, verdaderamente no tiene sentido alguno, pero todos son muy buenos y he aprendido mucho de todos. Muchas gracias, joven. En consecuencia, si me piden mi opinión, les digo, todos son buenos, aunque
tengo mi corazoncito que me dice por una cuestión de gusto más que nada, porque me gustan los libros viejos rusos, de que parecen, ¿no?, más didácticos, pero sin embargo he podido encontrar de que los matemáticos norteamericanos y europeos excelente información. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿Qué opinión le merece cuando Galileo dijo hace muchos años que el universo se escribe con el lenguaje de la matemática? Ah, por supuesto que sí. Toda la naturaleza, no sé si fue Galileo el que también dijo de que Dios ha debido ser, me parece que ese es de Al-Khwarizmi, un matemático árabe, el que dijo, Dios fue un gran matemático, porque geometrizó el cielo y la tierra, ¿no? De hecho, hay un cuadro frente mío, en el cual lo imprimí hace muchos años, y es de Dios midiendo el mundo. Dios está inclinado con un compás midiendo el mundo, ¿no? Lo que quiso decir, me parece, Galileo, es que definitivamente para entender las leyes, descubrir las leyes que rigen el universo, hay que conocer matemáticas. Y definitivamente la mecánica newtoniana, la mecánica de Lagrange, la mecánica de Hamilton, la mecánica incluso en la que estoy haciendo mi tesis doctoral, que es en la geometría, en la curvatura del espacio-tiempo, que tiene también sentido y lógica, sí es cierto. Todo el universo, todo está escrito en el lenguaje de las matemáticas, y para poder conocerlo es necesario tener el conocimiento matemático necesario, ¿no? También, ¿qué opinión le merece lo que dijo Newton sobre que él solo es un niño que estuvo jugando en la arena del mar? Creo que, o algo así, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Por supuesto que sí. Yo creo, bueno, saber qué es lo que quiso decir tendría que estar en la cabeza de él. En todo caso diría, ¿qué cree que quiso decir ese fulano, ¿no? Bueno, lo que yo creo que quiso decir es de que él simplemente, como decía un escritor griego cuyo nombre no recuerdo en este momento, qué vergüenza, decía de que él solamente lo que hacía era tener los despojos de la cena de otro señor, ¿no? Entonces me parece que lo que Newton se refería era de que él simplemente tocó granos, haciendo alusión al conocimiento que él tuvo, y el total de los granos de todo el mar como el conocimiento, ¿no? O sea, me parece que en definitiva él quiso decir pues de que él solamente tuvo algunos granos de la infinita cantidad de granos que conforman el universo, ¿no? Creo, ¿no? Las playas del universo. Pero bueno, mencionó en el proyecto que se encuentra trabajando, se construirá un sifón de aproximadamente 100 metros. ¿Hizo el modelamiento estructural de esta estructura en alguno de los software mencionados? No. Recuerdo haber dicho de que trabajo actualmente en la supervisión. Entonces, esas estructuras hidráulicas ya estaban realizadas, ya estaban calculadas porque formaban parte del expediente técnico. Entonces, en el expediente técnico aparecía el modelamiento, los cálculos hidráulicos y matemáticos de todo esto, pero ya estaba hecho todo esto, ¿no? Ya se había calculado. Una última consulta, Dios mío, estoy pasando 10 minutos. Y es que se espera como innovación de las matemáticas a futuro, y si también mucho de ello tiene que ver con el estudio del universo. Claro, por supuesto. Recuerden de que la matemática, las ciencias están permanentemente vivas. Yo soy un convencido de que muy pronto alguien de ustedes o de la nueva generación de ustedes va a descubrir una nueva matemática, como en su momento la creó Newton, como en su momento la creó Leibniz, ¿no? Entonces, cerca estuvo Einstein cuando trabajó con el análisis tensorial. Parece de que dentro de muy poco tiempo se va a crear una nueva matemática, porque la matemática, las ciencias y el conocimiento está vivo, no está muerto. Todo el tiempo, permanentemente se crean nuevas matemáticas, nuevos materiales, hay nuevas aplicaciones. Si no, ya no tendría ningún chiste de estudiar, pues todo ya está dado, ¿no? Pero todavía el conocimiento está en crecimiento constante. Todavía no hay una persona que diga yo lo sé todo.
permanentemente hay esto. No quiero abusar, seguramente hay un ponente más, así es que nuevamente les agradezco por esa oportunidad de dirigirme a mis paisanos. Estoy a su disposición para cuando crean conveniente. Un abrazo a la distancia y si consideran que les puedo ser de utilidad en algún futuro inmediato, no duden en contactarme para poder apoyarles en lo que ustedes consideren. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Carlos.